se aprende de la Torah que tiene que ser dafka con un shofar, que es un cuerno de un animal. La pregunta es de qué tipo de animal y de qué forma tiene que ser el cuerno exacto. Entonces, eso es lo que nos dice la primera halajá. Shofar shel Rosh Hashanah, mitzvato b'shel ayil bekafuf. Primeramente tenemos que saber de dónde viene ese shofar. ¿Qué significa de dónde viene ese shofar? ¿De qué animal? ¿De qué animal? ¿De qué animal? El mejor animal, ¿cuál es? Carnero. ¿Carnero se llama? Sí. Ayil, el ayil. ¿Qué es el animal que nosotros tenemos en la Torah? Después de que Yitzhak tendría que haber sido sacrificado en la Kedat Yitzhak, entonces Hashem envió al ángel y le dijo: no envíes tu mano y no lo mates, etc. Y luego Abraham vino, ve que hay un carnero que está enredado con sus cuernos, y ese carnero es el que se va a utilizar en lugar de Yitzhak como el sacrificio. Y por eso dijeron Jajamim de que eso sucedió en Rosh Hashanah, y por eso el carnero nos hace recordar el Mesirut Nefesh, la entrega de Abraham Avinu, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para Kadosh Baruj Hu, y por eso nosotros tocamos los sonidos de ese cuerno para despertar el recuerdo de ese hecho histórico que demuestra que nosotros somos los descendientes de Abraham Avinu y que estamos dispuestos a entregarnos por Akadosh Baruj Hu. Claro, el carnero es el borrego, es el ram, o el equivalente. Creo, ¿no? Sí. Sí. No es el cabrito, es el cabrito. Es el macho, borrego. los otros ovejas. Muy bien. Dice ram. Ya, entonces, eso es primero, que tiene que ser de carnero, bekafuf, tiene que estar inclinado. Sotomeret, hay shofarot que son rectos, cuernos que son rectos y otros que son inclinados. Entonces, hay de los dos. Entonces dice el Shulchan Aruch, lo ideal es que esté inclinado. Vamos a ver por qué. Curvo. Eso es, ¿cómo se dice? El top. ¿Y qué pasa si no tengo el top? No sé, no tengo carnero, tengo otro tipo de animal. Tengo antílope. Te digo, no sé, un ciervo, ¿no? El antílope es... Ciervo, antílope, ¿qué? Mejor. Y tampoco tengo un shofar, dafka, que esté curvo, sino que es recto. Entonces, dice el Shulchan Aruch, bediavat, sí, así dice la Mishnah, kol ha-shofarot kesherim, todos los shofarot son kasher. Ben peshutim, ben kefufim, tanto que estén rectos como curvos. Pero si yo tengo que elegir entre curvos o rectos, curvo es preferible. Umitzvah bekefufim yoter mebepshutim. Entonces tengo el mejor shofar, el de carnero, curvo. Después tengo un segundo nivel, que es todo lo demás, cualquier otro tipo de animal, puro, o sea, kasher. Preferiblemente que sea curvo, y si no tengo y tengo de otro animal que sea recto, entonces también está bien, también se puede utilizar. Pero hay un tipo de cuerno que en realidad no es cuerno y no se puede utilizar, o mejor dicho, no es shofar, es cuerno pero no es shofar, de vaca. Beshel pará pasul bejol gam. Yo quiero agarrar un cuerno de una vaca, mejor dicho de un toro, ¿no? Porque las vacas no tienen. ¿Qué? Hay razas que tienen, hay razas que no tienen. Y luego ahí dice para.
¿Sí? vaca. Para. Vaca. Sí, entonces el de para no sirve. ¿Qué? Vamos a ver, ¿por qué no? Dejen carne roja hayot shem etzem echad ven lehem mibifrin zacharut psulim. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cuerno del toro, de la vaca, y el cuerno del, no sé, del antílope o de lo del carnero? ¿Cuál es la diferencia? Interiormente ¿cómo se llama esa parte? Es mucho más, una es más dura, otra es completa. Ya, y también la del antílope, la cabra. El cuerno de la vaca es cuerno macizo. Ajá. Es puro cuerno. Para poder usar el cuerno del toro hay que perforarlo, ¿no? Y cortar. Pero en el cuerno de estos animales de los que estamos hablando, del carnero y de otros, en realidad el cuerno por dentro no es macizo, o sea, no es el material del cuerno, sino que es como gelatinoso, es como, no sé, tiene un nombre eso. Tuétano. Tuétano, perfecto, muy bien. Entonces, eso hay que quitarlo, y eso es shofar. O sea, ese no es material del cuerno mismo. O sea, es como que es algo gelatinoso casi, ¿no? ¿Ah? Sí. En otras palabras, podemos utilizar toda la familia de los caprinos, más no de los bovinos. Exacto. Sí, También. básicamente. Muy bien. Entonces, por eso el cuerno del toro es pasul, porque básicamente es cuerno, pero no es shofar. O sea, es un tipo de cuerno, pero es un cuerno macizo. Y por eso ese tipo de cuerno no sirve. Tiene que ser al estilo del shofar, de como nosotros lo explicamos, que tiene, que tiene hueco, mejor. O sea, en realidad ese hueco tiene algo adentro, pero eso hay que quitarlo y de esa forma se vacía y ahí se puede tocar el shofar. Muy bien. Ya, y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si yo vivo en un lugar donde hay un tipo de animal que tiene shofar, que tiene este tipo de cuerno, pero es un animal impuro, que no se puede comer? No es kasher. Entonces, no se puede. No se puede. ¿No? Dice el Ramá. Vejen, shofar mi behemat mea pasul. Entonces el Ramá opina como usted. Mejor dicho, usted opina como el Ramá. ¿Sí? ¿De qué? Sí, esto viene del Rabbeinu Nisim. De que el shofar de un animal impuro no se puede usar. Pasul. Entonces, de acuerdo a esta halajá, tenemos dos cosas que no sirven para Rosh Hashanah. Una, el cuerno, el keren, que no es shofar, o sea, de la vaca o de sus semejantes, o de uno que sí es shofar, o sea, que cumple con las condiciones de un shofar y que no es macizo, pero que viene de un animal que no es rumiante, que no tiene la pezuña hendida. Entonces, como es un animal impuro, no se puede usar ese shofar. Shela Tova. Muy buena pregunta. ¿Dónde está ese animal en el mundo? No sé. El elefante no puede ser un ambiente y además es el macizo. No, eso es ahí, es imposible. ¿Cuál? El búfalo. El búfalo es kasher. El búfalo es kasher. El búfalo, ¿cómo se llama? Entonces son bovinos. ¿Ah? El unicornio. ¿Dónde vive el unicornio? En Disney. Y tiene alas. Todo. Bueno. Ya ninguna de sus familiares del toro. Perfecto, entonces esa es la halajá. Por eso hoy en día
yo creo que todos, no sé, me imagino que todos los shofarot que hay en la venta son de carnero, los que se venden. Y también se ve de vez en cuando algún que otro shofar recto, pero la gran mayoría son curvos. ¿Por qué? Porque así es la halajá lejat lejila. Pero dijimos que bediavad todos los shofarot son kasher de otros animales que pueden servir también para cumplir esta mitzvah, pero la condición o el punto de que sea curvo es muy importante en esta halajá. Y la Gemara explica por qué es importante que el shofar sea curvo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encorvar, tenemos que someter nuestros corazones ante Akadosh Baruj Hu en Rosh Hashanah. La curvatura del shofar tiene una curvatura bastante pronunciada, porque por ejemplo, en el caso No tiene que ser, puede ser pronunciada, pero no. O sea, el tema es que no sea totalmente recto. El antílope es apenas curvo, Curvo, casi perceptible. No, muchas veces la mayoría es recta, pero al final se encurva un poco. Aparte también cuando uno comienza a calentar. Bekitsur, entonces en Rosh Hashanah se encurva también por naturaleza. Más curvo todavía. ¿Qué? ¿La letra Sadik es la que caería más como curva o no? ¿Qué te digo con La Sadik? letra Sadik, la forma en que tiene la letra del busto, el Sadik. Es curva, es lo. No sé. Mire este Raf, estuvo ayer en Selijot. No juega. Muy bueno. Entonces así dice el Talmud, que tenemos que tocar con ese tipo de shofar para encurvar, para someter nuestros corazones a Hashem en la tefilá. Y por eso es lo ideal en el momento de tocar el shofar. O sea, la prohibición de tocar con el cuerno de la vaca, en los Jajamim en el Talmud, dicen dos motivos. Uno, porque Bemet no es shofar, o sea, es cuerno, pero no es shofar. Y dos, porque la vaca o el toro nos hace recordar el pecado del becerro de oro. Y por eso no es correcto utilizar un instrumento que lo queremos utilizar para que Hashem se apiade de nosotros cuando ese instrumento nos hace recordar un pecado muy grave que tuvo el pueblo de Israel. Muy bien. Y al final terminamos con la halajá del animal impuro. ¿Qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué el animal impuro no sirve para tocar el shofar? ¿Qué me importa de qué animal viene? El tema es el sonido. El sonido. Más me llané si viene un animal impuro o no. ¿Sí? No estamos hablando aquí de comer el cuerno. ¿Sí? Yo no me como el cuerno. Y bueno, aquí que me lo coma el cuerno, no es seguro que estoy pasando por una prohibición, porque lo que prohibió comer la Torah de los animales impuros no es el cuerno, sino que la carne. Les digo. ¿Sí? Si yo, perdón, sé que no es muy gustativo esto, pero si yo me como las uñas del cerdo, ¿sí? ¿En un caldo, qué? ¿Eh? ¿En un caldo? Sí. ¿Lama? ¿Quién dijo? Porque es el cerdo. Pero no es con ¿Las carne. Pero pues que La pregunta es ¿qué es lo que la Torah prohibió? ¿Qué es lo que la Torah prohibió del cerdo? Todo el cerdo. Cualquier cosa del cerdo provoca repulsión. Aparte que la persona está partida, no habla del cerdo. No comerás el ciervo. No le dicen que no te comerás el ciervo. No te comerás lo que se come. ¿Quién come uñas?
Nadie. Pues ahora. Entonces tú eres una persona rara que come una. Entonces, cómetela, nada más de la opción. Cuando está nerviosa la persona, está una prueba, Pero cruda. hace el BD. Yo qué sé, no sé, te comes los dientes del No. cerdo, lo demás. No, Jolofen, de lo pashut, y Kamubán de que en un principio lo que no se come del animal sería lo que se acostumbra a comer o lo que es comestible, lo que es comida, ¿vale? Pero sin ninguna duda que el cuerno de un animal no es algo que se come, nadie come cuernos de animales, los cuernos se usan para tocar, para eso se usa. Lo que usamos para cosas que duchas usamos de animales que son kasher. Se empezó el gamo, Najón, ya fe. Entonces aquí viene la pregunta, por ejemplo, ¿qué animales nosotros utilizamos su piel para, por ejemplo, para hacer tefilín? ¿Najón? Entonces el tefilín está hecho a base de la piel de un animal. Entonces puedo agarrar la piel de un cerdo y hacer de eso las cajitas del tefilín y poner ahí adentro los pergaminos. ¿Ah? Entonces, la halajá es de que no, que los tefilín, sí, está escrito, le mantie Torah Hashem befija. Sobre los tefilín está dicho un pasuk, para que la Torah de Hashem esté en tu boca. Y de ahí aprendieron Jajamim que los tefilín deben ser hechos de lo que está permitido en tu boca. Rega, no, eso está escrito sobre el tefilín, pero no sobre el shofar. Entonces, de ahí se aprende que los tefilín tienen que ser hechos, las cajitas de los batim, las cajitas de los tefilín, pergaminos deben ser hechos de piel de un animal puro, ¿Qué? Entonces, aprenden los hajamim y dicen, si yo necesito que los tefilín sean hechos de un animal puro, entonces la lógica dice que también para otras mitzvot, cuando yo voy a hacer la mitzvah debe ser hecha con un producto que viene de un animal puro. ¿Qué? Esa es la opinión de Rabbeinu Nissim. Pero escribieron algunos sabios posteriores, Aharonim, Shein Din Ze Barur, que esta halajá no es bien clara y que Afilu el Rabbeinu Nissim, que es el que trae esta halajá y la fundamenta, él también está un poco en duda si así es la halajá o no es la halajá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Najón que en el tefilín la halajá es así, pero Kodem Kol en los tefilín, Jajamim aprendieron de los versículos que eso es lo que la Torah exige, que los tefilín sean hechos de un producto, de un animal puro. Entonces, ¿quién te dijo de que si en los tefilín es así, en otras mitzvot también es así? Esa es la primera pregunta. Segunda, que hay una diferencia entre algo que el producto es la mitzvah misma y entre algo que es algo que utilizo para hacer una mitzvah. Eso ya estudiamos en alguna oportunidad de que existen dos conceptos. Uno se llama Tashmishei Kedusha y otro es Tashmishei Mitzvah. Yo tengo algo que es un objeto que es Kadosh, que tiene Kedusha. Por ejemplo, un pergamino de una mezuzá, tefilín, Sefer Torah. ¿Mejor? Entonces, con esos objetos yo hago mitzvot. Con la mezuzá la pongo en la jamba de la puerta, con el tefilín me lo coloco en la cabeza, en el brazo, Sefer Torah lo leemos en la sinagoga, estudiamos Torah, etc. ¿Qué pasa cuando alguno de estos objetos se nos
arruina o se nos echa a perder, entonces no los puedo tirar a la basura, los tengo que hacer la geniza con respeto, los tengo que guardar, enterrar, etc. Pero estudiamos de que hay otros objetos con los que también hacemos mitzvot, y a fe, pero que no se llaman tashmishei kedusha, sino se llaman tashmishei mitzvah. Son objetos que en sí mismos no tienen kedusha, pero los usamos para hacer mitzvah. O sea, entre paréntesis, ¿por qué el tefilín o la mezuzá o el sefer Torah tienen kedusha? ¿Por qué? Porque tiene el nombre de Hashem, porque ahí tenemos pergaminos con el nombre de Hashem. Pero ¿qué pasa si yo uso un etrog en Sukkot, o una azúcar en Sukkot, o tzitzit? Entonces, eso no es objeto de kedusha. O sea, el tzitzit en sí mismo es una mitzvah, pero no es algo que es kadosh, que tiene kedusha en el sentido de como el pergamino donde está el nombre de Hashem. Lo mismo el etrog. Mejor el etrog lo usé para hacer una mitzvah, pero el etrog en sí no es algo kadosh. Además son temporales. ¿Ah? Además son cosas temporales, tienen su temporalidad. También temporales, pero pero no es tanto por la temporalidad. El tema es porque aquí tengo el nombre de Hashem, tengo los nombres sagrados, y aquí no. Entonces, la halajá es qué pasa cuando se me descompone, se me deteriora algo con lo que yo hago una mitzvah. Se me rompió el shofar, se me descompuso, yo qué sé, el etrog, ¿sí? Como en la película de Ushpizin, vino alguien y agarró, lo cortó y lo usó como limonada para ensalada. Sí, un etrog de 1000 shekels. Está bien, un limón un poco caro, ¿no? En la película de los piscinos, ¿ves? Entonces, ahí como eso fue muy folclórico, pero la pregunta es si eso se puede hacer. ¿Puedo agarrar el etrog después de que lo termine de usar en Sukkot y hacer de eso limón? En teoría sí. No hay ningún problema. ¿Ma? A mí no me gusta la mermelada, me gusta el jugo. Bueno, no tiene mucho jugo el etrog generalmente, pero aunque sea un poquito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que, Najón, este es un objeto que lo usaste para hacer mitzvah, pero el objeto en sí mismo no es kadosh, es un medio para hacer una mitzvah. O sea, el shofar ¿en qué categoría está? ¿Está en la categoría de un tefilín o está en la categoría de un etrog? ¿En qué categoría está? No. Es un mitzvah. Es un objeto, es un cuerno que es muy bueno para tocar el shofar y se acabó. Entonces, ¿quién dice que eso tiene la misma regla que un tefilín? ¿No? Entonces, por eso, a mí lo que yo necesito aquí es el sonido. Más o menos si viene de este cuerno o del otro cuerno, de este animal puro o del animal impuro. Esa puede ser el interrogante. La pregunta en este tema, y por eso la pregunta será en el caso que es lo único. Yo soy Robin Hood. No Robin Hood, Robinson Crusoe, sí, estoy en una... Robin Hood. No. Entonces yo estoy en una isla solo, lo único que tengo a mi alrededor son monos, cocos y nada más, ¿sí? Y un animal ahí que es impuro, y llega Rosh Hashanah y yo le puedo cortar el cuerno, y es el único cuerno que tengo para tocar el shofar en Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo uso o no lo uso? Lo uso. Puedo usar. Es el único que tengo, no tengo otra oportunidad. No tengo otra opción, es lo único que hay. Poder. La pregunta es si de alguna forma cumplo la mitzvah o no. Entonces, dice la Mishnah Brura que escribieron los Aharonim que como esta halajá
O sea, esta analogía que se hace entre el shofar y los tefilín no es tan, ¿cómo se dice?, clara, y no es tan contundente, y es un poco dudosa. Entonces, en los shofar ajer, si no tiene otro shofar, que toque con ese shofar. Que toque con ese shofar. ¿Qué? Pero con una condición. No me hagas braja. Lo oye Barejalav. De Shema o Pasur Midina. ¿Por qué? Porque aquí tengo la duda. Mejor, como no tienes otro, tocas con él. Pero Ulay, no cumples. Entonces, si no cumples, entonces la braja, ¿qué es? Es braja. Levantarla. Mejor. Entonces, por eso, toca, máximo. Sirvió. No sirvió, tocaste una trompeta. Yo, Macarab. No pasó. A largo plazo no tiene objeto. No. El toque en sí mismo no es problemático. Entonces, si es mitzvah según los que dicen que no es problema, hiciste mitzvah, y según los que no, entonces ahí estoy en la duda. Pero la brajá ya es decir el nombre de Hashem, pronunciar el nombre de Hashem. Y nosotros sabemos que siempre cuando yo tengo una duda con el tema de brajá, preferible que hago, tengo que guardar el derecho del silencio. Safek brajot leakel. Cuando no sé si hay que decirlo o no la brajá, mejor no digo la brajá. ¿Sí? No cumpliste. No, Ulay sí cumplí, porque las brajot lo me acuerdo. Si yo cumplo una mitzvah y no dije la brajá, ¿la mitzvah la cumplí o no? Me puse tefilín y no dije la brajá. ¿Cumplí la mitzvah de tefilín o no? ¿La cumpliste? Puse la mezuzá y después al otro día dice, Rega, dijiste la... Uy, me olvidé de decir la brajá. Rega, ¿la mitzvah la cumples o no la cumples? ¿Verdad que la cumples? Y así sucesivamente. Entonces aquí, máximo, tocaste el shofar con ese cuerno. Si sirvió, sirvió. Si no sirvió, no sirvió. Pero la braja, por las dudas, no la tienes que decir. Y si después de unas horas, de repente, descubriste por ahí un shofar kasher, sobre el cual no hay dudas, ¿sí? De repente apareció por ahí un carnero. Sajón de que es un problema, ¿no? Cortar el cuerno en Rosh Hashanah. No sé, había ahí un gorila inteligente y te lo cortó. Entonces, O ya estaba hecho. O ya estaba hecho ahí, ya estaba cortado de antemano y lo descubriste. Vino Eliyahu Anabí y te lo trajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver a tocar. ¿Por qué tienes que volver a tocar? Porque a Joliot, que lo que tocaste antes no sirvió. Pero ahí viene la pregunta. ¿Y ahora hago braja o no hago braja? No puedo hacer braja. ¿Por qué? Teóricamente. Porque Ulay ya cumplí. Yo estoy en duda si cumplió o no, pero ya Joliot que cumplí ya con el shofar impuro. ¿Sí? Entonces por eso dice la Mishnah Brura que cuando encuentres el otro shofar kasher 100%, toca con él nuevamente por las dudas, pero no hagas braja, porque es posible que ya saliste por obligación con el shofar anterior. Pero aquí hay una aclaración muy importante, muy interesante. Toda la discusión de la que hablamos aquí es en un shofar que viene de un animal impuro. Pero aquí viene la pregunta. Cuando yo tengo que utilizar el shofar de un animal puro, ¿le tengo que hacer shejitá? O sea, ¿hay que hacer el shejitá para que se muera de acuerdo a la halajá? ¿O está? Hay una fábrica de, yo qué sé, de chivos, de ciervos, y lo venden la carne a los goyim, pero no tienen que hacer con los cuernos. Entonces yo puedo comprar de ahí un cuerno para hacer la mitzvah, cuando ese animal es kasher por definición, pero alágicamente no lo puedo comer porque no le hicieron shejitá. Entonces la respuesta es de que aquí la shejitá no es relevante bijlal. El tema es el animal. Es animal puro, más de mechané. Aquí yo no tengo que comer la carne de ese animal. Yo tengo que procurar de que el animal sea un animal puro. ¿Es animal puro? ¿Qué? Entonces por eso, afirmo que ese animal no se puede servir en una casa judía, porque es nevelá o terefá, se puede utilizar sin ningún problema ese shofar. ¿Entendido?
Entonces, siempre cuando llego a esta halajá, no puedo sino recordar un escrito muy interesante de Rav Kook al respecto. Aquí vemos que hay tres tipos de shofar. Está el shofar, como diríamos, meadrin, mina meadrin, el mejor, que es el shofar de carnero. Sí, sí. Es el primero. Después tengo de todos los demás animales puros, que también son kasher. Y después tengo el animal impuro, que ahí vimos que hay un poco de discusión, a pesar de que al final, si es lo único que me queda y no tengo de otra, entonces lo voy a utilizar, pero sin braja. Así es la halajá. Para sacar el cuerno, la única forma es sacrificando el animal. ¿No? Se puede puede cortar un cuerno al animal, le vuelve a crecer, ¿no? ¿O no le vuelve a crecer? En ciertos caprinos sí, en no todos. No todo. ¿Cómo hacer? O sea, Sí. tienen que dormir. Por ejemplo, el antílope llega una época del año en que los machos pelean entre sí. No Sí, sucede. los antílopes. Llega una época del año en que los machos pelean entre sí y mudan de cuernos, se rompen los cuernos a ¿qué? propósito Ah. para volverles a subir nuevos cuernos. Entonces al llegar ya otra vez ya a otra etapa ya están con los cuernos grandes. Sí. Unos que crecían hasta que llegaban. Y nosotros lo cortamos usando el animal. Sí. Entonces, ¿es necesario? No hace falta matar al animal, ¿no? Para cortar el cuerno. ¿Ah? Le comentaba a Lucas que nosotros en la finca nosotros teníamos algunos que les crecía tan curvo que venía y se les Clavaba. Wow. ellos mismos. ¿A la cara? A la misma cara se les clavaba. Entonces, Entonces, nosotros se acercamos y con Porque sigue creciendo. Sigue ¿Qué creciendo. Sí, Ah. con las ceguetas se los cortamos. Y se dejan, Sí, se dejan. sí. No, Pues, pero no, un carnero no se mueve. ¿Eh? Cuando los toman, cuando uno toma un carnero no se mueve. Pero siempre cuando No se dejan agarrar. Ese es un carnero educado. Sí. Top, Kadima. Aquí entonces tenemos tres niveles de shofar. El shofar excelente, el shofar intermedio y el shofar pasul. Le dice el Rab, nosotros decimos en la Torah, en la tefilá todos los días, Tekab y shofar gadol ejerutenu. Sí, el shofar también es un símbolo de Geulah, de redención. De Geulah. Le dice el Rab, así como en la salahot de shofar para Rosh Hashanah tenemos tres tipos de shofar, también tenemos tres tipos de shofar para la Geulah de Am Israel. El primer tipo de shofar, que es el shofar ideal, el shofar de Akedat Yitzhak, del sacrificio de Yitzhak, del carnero, es el shofar que escuchan los tzadikim, que son llamados por Akadosh Baruj Hu a regresar a la tierra de Israel y a redimir la tierra, y que ellos quieren llegar a Israel por un solo motivo, porque esta es nuestra tierra y porque aquí es donde tenemos que cumplir mitzvot y estudiar la Torah y vivir como el pueblo elegido de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ese es el shofar que escuchan los tzadikim. Y eso es lo que los llama y los empuja a regresar a la tierra. Pero después tenemos el shofar Beinoni, el intermedio, que es kasher. Dice el Rab, esas son las personas que escuchan el sonido del shofar como aquellos sionistas y amantes de la tierra de Israel, pero que lo que los llama a regresar a la tierra no es el concepto propiamente dicho de la santidad o de la Torah, sino más que nada la parte nacionalista del pueblo de Israel y de volver a reunirse en la tierra, sí, de nuestro pueblo ancestral, etcétera, etcétera. Entonces, dice el Rab, ese es un llamado un poquito menos poderoso a nivel espiritual, pero es kasher.
Es kasher. Ahora venimos nosotros debajo de ella. Pero, dice Rab, hay un tercer tipo de shofar que viene de un animal impuro. ¿Saben quiénes son esos animales impuros? Los antisemitas que te echan de tu país. Hitler y Mach Shemam y todos los destructores de Am Israel. Dice Rab, esos son los animales impuros. Es interesante porque el Rab escribió este escrito del que les estoy hablando. Fue en el último año de vida de Rav Kook. Él escribió en el año 35. Y creo que es una drashá que la dio ahí en el Bet HaKnesset ese que renovaron, el grandote, el alto, la Jurba, en Jerusalén, si no me equivoco. Y él ahí hizo la analogía, ¿no?, entre los tres tipos de shofar alágicos de Rosh Hashanah con los tres tipos de shofar que hilo del llamado divino a la Geulá de Am Israel. Y entonces él dice, el tercer tipo de shofar, que es el shofar de los enemigos de Israel y de los antisemitas que nos dicen, por favor, retírense de aquí. Y no tenemos de otra sino regresar a Eretz Israel. Entonces, esos animales impuros, que son los goyim que nos empujan a regresar a Eretz Israel, y no son como los tzadikim que quieren regresar a Eretz Israel porque lo ven como un ideal espiritual, y tampoco como aquellos que lo ven como también como un ideal nacionalista o del pueblo judío, de regresar a su tierra. Entonces dice el Rab, ¿qué dice la halajá respecto a este tipo de shofar? Que si no hay de otra, entonces, ¿qué hay que hacer con los Yehudim? Hay que mandarlos a volar de la diáspora y que se vengan a Eretz Israel. Aunque sea por medio de esa estrategia. Pero, por ese shofar no se dice berajá. Porque esa forma de regresar a Eretz Israel no es muy bendita, no es muy agradable. Entonces, por eso ahí la halajá dice, si Hashem no encuentra otro shofar para que nos regresemos a Eretz Israel, entonces, bueno, utilízalo, pero no digas berajá, de ninguna forma. Por ese shofar no se dice berajá. Y al final él termina diciendo, por ese motivo en la tefilá que decimos, te cabe shofar gadol. O sea, que Hashem nos haga tocar el shofar grande. ¿Cuál? El de los tzadikim. O sea, el shofar de que Am Israel regrese a su tierra para vivir aquí como pueblo de Israel, con mitzvot, con Torah, etc. Interesante, ¿no? Rav, ese shofar se está tocando en la actualidad cuando vemos que el pueblo regresa con ese fin y con ese deseo. Miren, hay Yehudim que vienen a Eretz Israel también hoy en día por esos motivos. Hay algunos que vienen porque son idealistas, porque quieren vivir en la tierra, y hay otros que no son tan idealistas. Tienen aquí la familia, tienen esto, tienen lo otro. Y hay algunos que viven, yo qué sé, en Francia o en Europa, en otros lados, y dicen, ¿sabes qué? Aquí hay demasiados árabes, en Israel también hay, pero aquí en Eretz Israel estamos más controladitos, más seguros, entonces por eso me retiro. ¿Quién? Se puede ser de los tres, que una situación compleja te orille, que seas nacionalista, sionista, pero que también ames la Torah. Sí. Y quieras ser. No dije que contradice. No contradice, pero es otro nivel, es otra categoría. A propósito del shofar, Sí. es importante quién prepara este shofar, quién lo está preparando, como decimos, porque no lo vas a encontrar un shofar en el campo. Sí, el shofar, en realidad, a diferencia de la preparación, por ejemplo, de tefilín o de... Entonces, eso hay que prepararlo con intención de mitzvah, leshem mitzvah, por eso... Lo ideal es que ahí trabajen Yehudim, pero en un shofar, la preparación del shofar en sí no requiere ser preparado leshem shofar, sí, o sea, sí,
Entonces, yo qué sé, si usted tiene ahí un fabricante, una fábrica en China que preparan buenos shofarot, que los preparan en China, ¿qué me importa? No hay ¿Hay alguna medida específica en cuanto al... Sí. Sí, el shofar, según la halajá, tiene que tener la medida de un puño. Por lo menos, o sea que cuando uno lo agarra en el puño, que le sobre un poquito por este lado, por donde salga el sonido, y que tenga también un poquito para poder tocar. Esa es la medida mínima de un shofar. ¿Y qué pasa con la mezcla de animales que generan hasta 4 shofar? ¿No hay ningún problema? ¿Ya? No, si es de animales puros. Como mezclan a veces para mejorar la calidad de la piel y el pelo, mezclan ovejas con cabras. No hay problema. Una pregunta respecto al cuerno del toro o de la vaca. Sí. ¿Es correcto que el profeta Anabí usaba un cuerno con aceite para ungir o no es así? Sí, tocaba el shofar en el momento de que se ungía, ¿no? Pero el aceite del cuerno no usaba el cuerno. Sí. Se usaba. A pesar de ser referencia al becerro de oro. Eso no estoy seguro. No recuerdo. Okay. Pero sí se usaba un cuerno. ¿Qué? Es que hay un artículo del Jerusalem Post que publicaron en el Enlace Judío y una parte dice: los cuernos de la vaca junto con los del bisonte, búfalo y buey no sirven para chocar, ya que todos provienen de la misma familia. Claro, lo que te dije, bovinos. Todos son bovinos. Ya. Sí, mejor. Porque en realidad no se consideran shofar, se consideran cuernos macizo. Allá los diferencian diciéndole, unos son cuernos y otros son cachos. O sea, nosotros les damos el mismo nombre, o sea, no tenemos otro nombre, ¿no? Para cuerno de carnero o cuerno de toro, ¿tenemos otro nombre? No hay dos nombres. Respecto a los 4 cuernos del altar, ¿de qué cuernos era la forma? ¿Recuerdan el altar de bronce? De animales puros. Una pregunta. Sí. He visto unos cuernos muy bonitos, bien pulidos, o sea, perfecto. Lo único que vi es que le habían recubierto con oro. Habían hecho terminales de oro y todo tipo de cosas. Shulchan habla de eso. Yo me puse a pensar, ¿y ahí no hay algún problema tal vez porque... Ya. Mira, sí. Entonces el Shulchan Aruch dice, yo ya lo pregunto. ¿Ya lo pregunto? El tema más importante en el shofar es que cuando yo toque el shofar, el sonido no se transgiverse por nada, sino que sea auténticamente solo shofar y nada más. Pero sí cambia. Sí, efectivamente. ¿Cambia qué? ¿Por el peso? ¿Por el peso? Sí, no vibra igual, cambia el sonido. ¿No vibra igual? Pero están por las porosidades. Sí, no suena igual, por eso la pintura Usted sabe en México que hay Entonces el Shulchan Aruch dice así. El Shulchan Aruch dice en este mismo capítulo, dice caja. Si uno recubrió el shofar con oro, Tzipau Zahab, ¿qué? Entonces depende en dónde le puso el oro. Este termina en la parte de arriba, en el pico, y una decoración increíble, porque está increíble el dorado. Entonces dice así, si el oro está en el lugar donde se toca el shofar, en la boca del shofar, pasó, no sirve. Era decorativo. Pero si lo pone, por ejemplo, en la otra parte del cuerpo del shofar, es kasher. En la salida. ¿Ah? No, en la continuación. En la continuación, que no es en el lugar de la boca donde se toca. En el cuerpo. A pesar de que el peso cambie un poco de No me llame, no, pero eso no cambia en esencia, entonces por eso es kasher. ¿Qué? Eso es cuando el oro recubre por fuera el shofar. ¿Y qué pasa si lo recubrí por dentro? Ya lo convertí en trompeta. ¿Eh? Allá lo convertí en trompeta. Una trompeta. Ya no trompeta. נכון, בדיוק. ציפאו זעמי בפנים פסול. עכשיו, entonces aquí escuchen.
Entonces dijimos por un lado que si lo hizo en la boca está pasul y si no es kasher. Si lo recubrió de oro, por dentro es pasul, por fuera es kasher. Pero por fuera es kasher, sí tiene una condición. Im nishtala kolom y kemocha ya pasul. O sea, si uno se da cuenta que el sonido ya no es igual que antes, entonces es pasul. ¿Por qué? Porque ya es sonido de shofar con oro, ya no es solamente sonido de shofar. O sea, básicamente lo que tendría que suceder es de que la persona escucha el shofar antes de tocar, o sea, antes de recubrirlo, lo escucha y luego le pone esa capa y lo escucha y dice, bueno, es igual, no cambió nada. Ahí sería kasher. Pero si ella escucha de que hay un sonido diferente, entonces aquí ya hay influencia del oro en el toque del shofar y por eso el shofar se vuelve pasul. ¿Qué? ¿Ah? Un poco complicado. Bekitzur, entonces, al final, vemos aquí que si tú quieres tener un lindo shofar de adorno con oro, ve bakashá, te lo compras, pero no me lo uses en Rosh Hashanah. No es para los selijotos, pues. Selichot se lo sabe. Ahí está, ahí está. Ya fue, ya le diste utilización. Para Rosh Hashanah, para Selichot, ve bakashá. Ahí está bien. ¿Qué? Peñas. ¿Más? Se puede empeñar. Siempre pensando en la guita. Shalit el Hagab, no solamente recubrirlo de oro, sino en general, o sea, recubrimientos, dibujos, o sea, tallar, o sea, todo, cualquier cosa que puede provocar, transgiversar el sonido del shofar. Y por eso nosotros vemos que en Rosh Hashanah, cuando se toca el shofar es un shofar sin agregados, puramente shofar y nada más. Pero ya tallado ya es más complicado, o sea, ya es más difícil, por decirlo así, porque tallado estoy ya metiéndole Sí, pero si es un tallado leve, no, igual cambio en ya, el sí, muchísimo cambio. sí, al mínimo. ¿qué? Si no compran un shofar rústico que no tiene nada, es una diferente. Sí, es diferente. A uno que está pulido. A un pulido. Un pulido, sí, Es cambia muy mucho. diferente. El sonido de un pulido versus uno Pero de no es shofar, sigue siendo mismo. Entonces, esa es básicamente la regla de oro en este tema. O sea, el tema es de que el shofar mantenga su sonido auténtico. O sea, cualquier cosa que puede cambiar el sonido, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en problemas. Perdón que... Sí. Cuando uno está en la publicación normalmente, yo lo aprendí con una persona. ¿Qué? Y uno pula, cuando se hierve y se pula el shofar, realmente, versus, bueno, justo lo que me dice José Manuel, pero cuando está sin pulir, rústico, sí hay cambios en el sonido, mínimo cambios. Sin embargo, ya pulido, ya terminado, se lo considera kasher. Hay que ver hasta qué punto es en la fabricación, ¿sí? Según esto, en la halajá sería entonces un shofar que adelgazó, pero no es que le agregaste algo que le cambió. No se le agregó nada, solo se lo pulió para igualar, así. Uno, la parte justamente del pico, uno... Sí, por ejemplo, la pregunta sería, hay a veces algunos shofarot que les ponen un poco de, no sé, para que brillen un poco de laca, pero eso creo que es muy leve, ¿no? Eso de hecho se le pone la llanta de pulido para comenzar a darle brillo. ¿Qué? Eso sí le Mínimo eso. Yofi, Beseder Gamur. Gracias por la acotación. Con ara, con un shofar borracho. No, el ara va por dentro, ¿no? ¿Del shofar o de la boca? No, pasa por el shofar y llega hasta la boca. Es horrible. Salen todos sucios. No, así los limpian. Claro, por eso, o sea, uno lo limpia, saca el ara, Entonces, sale asqueroso. los que quieren ahorrar lo lavan con vinagre, pero los que tienen más dinero lo lavan con ara o con tequila, no sé, con tequila. Son zorritos. ¿Eh? Tequila son zorritos.
y después empieza a tocar el shofar y ya se me empieza a marear en la mitad. En eso me acuerdo que una cosa sí era muy claro este señor que me enseñó. Me decía, el pulido siempre es por fuera, Mejor. nunca por dentro. Y dentro, la parte del terminal, solo máximo se pule casi, no me acuerdo exactamente, pero casi en medio centímetro. Sí, porque no ahí es donde se tergiversa más Sí, el sonido eso, auténtico. Eso, mejor. eso siempre me decía. Igualmente, cuando en la parte de la terminal de la punta, hervíamos y con el martillo y el combo, íbamos poco a poco, y es un proceso muy lento. Él también, eso me caía siempre encima. Sí, tiene que estar supervisado para hacerlo como corresponde, sí, que sea kasher. Mejor. Todo bien, señores, un poquito de Masejet Yomá. Uy, hay mucho ruido, a ver, por favor. ילדים, ילדים טובים. קצת שקט. שקט בבקשה. שקט בבקשה. שקט. Bueno, entonces empezamos a ver en la Gemara que hay una discusión entre dos de los grandes sabios Amoraim de Eretz Israel, Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Rabbi Yohanan opina que si una persona come parte de la medida que la Torah prohibió, no recibe el castigo que da la Torah por esa prohibición, pero sí está haciendo una prohibición de la Torah. Mientras que Resh Lakish dice que no, que si una persona come parte del shiur, entonces solamente está haciendo algo prohibido. Está prohibido, pero es prohibición de Jajamim. Y por eso, de acuerdo a esto, cambia la explicación de la Mishnah. Y cuando nosotros decimos que en Yom Kippurim está prohibido comer y tomar, y estamos diciendo que está prohibido comer y tomar aunque sea una mínima medida, entonces, según Rabbi Yohanan, la explicación será que está prohibido comer de acuerdo a la Torah, aunque no se haya comido la medida del dátil, como dijimos, pero según Resh Lakish, la explicación va a ser de que no se puede comer de Rabbanan. Entonces, según los dos, está prohibido comer, sin ninguna duda, pero la fuente alágica de Rabbi Yohanan es de la Torah y la fuente alágica de Resh Lakish es de Rabbanan. En lo que no hay discusión es que cuando uno comió la medida de Kakotebet, que es la medida del dátil, entonces ahí, según todos, es Isur de Oraita, que implica también el castigo de Karet, que es la muerte prematura. Ain Gimel. Entonces, en base a esto, ahora la Gemara tiene un interrogante con Resh Lakish, que opina que Hatzi Shiur, que parte del Shiur es Isur de Jajamim. Y Aji, Lo Nechayev Ale Korban Shevua. No tenemos que obligar a una persona así a traer un sacrificio por un juramento. Entonces el tema es el siguiente. Digamos que una persona juró, según la Torah, un juramento hay que cumplir. Un juramento puede ser de dos estilos. O de cumplir, o de no, o de hacer o de no hacer. ¿Sí? Yo puedo jurar, yo juro que voy a comer tal cosa. ¿Sabes? Mañana voy a comer manzana, yo qué sé. O que juro al revés. Yo juro que mañana no voy a comer manzanas. Entonces, si yo juro que mañana voy a comer manzanas y no comí manzanas, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué hice? Transgredí el juramento, ¿no? Y si yo juré que mañana no voy a comer manzanas y comí manzanas, ¿qué pasó? Lo mismo. ¿No?
Y si yo juré que mañana voy a comer manzanas y comí manzanas, entonces cumplí el juramento. Y si yo juré que mañana no voy a comer manzanas y no comí manzanas, cumplí el juramento. Ya fue. Esto es en cosas comunes. ¿Qué? Ya, según la Torah, una persona que transgredió un juramento de este tipo y lo transgredió beshogeg, o sea que por error, porque se juró que mañana no va a comer manzana, se levantó a la mañana, no se dio cuenta, se olvidó y comió manzana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer un corbán, un sacrificio de expiación. ¿Sí? Hayab corbán. ¿Qué? Muy bien. Entonces, ya, aquí el ejemplo es, una persona juró que no va a comer ni siquiera una medida pequeña de algo prohibido. Ese fue el tipo de juramento que él hizo. Ya, por ejemplo, él juró, yo juro que no voy a comer ni siquiera 1 gramo de cerdo. 1 gramo de uña. 1 gramo de cerdo. Y con 1 gramo de cerdo es Hatzi Shiur, es parte de la medida que la Torah prohíbe oficialmente, que es un kesay, sí, que es una medida de una aceituna. Y la persona transgredió y sí comió. ¿Qué? Entonces la pregunta es, si en un caso así la persona tiene que traer, ¿cómo van? Él lo comió, se olvidó, no se dio cuenta, comió sin intención, ¿sí? Y no importa ahora por qué haya hecho el juramento, ¿sí? El tema es que lo hizo. Él juró y comió. Entonces la pregunta es si en un caso así tiene que traer el corbán, el sacrificio. Y aquí dice que teóricamente Loit Hayev no tiene que traer el corbán como una persona que transgrede su juramento, como lo acabamos de estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos una regla. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona, pongan atención, qué pasa si una persona jura que no va a hacer algo que la Torah prohíbe? Una persona jura, yo no voy a comer cerdo. O sea, ¿cuál es el... Bueno, aquí caja, ¿sí? A ver, piensen. ¿Cuál puede ser el problema en ese tipo de juramento? Algo que no necesita jurar, algo está haciendo algo que no necesita jurar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues está prohibido. Ya fue. O sea, Jajamín denominan a esta situación juramento sobre juramento. ¿Por qué? Porque nosotros en Ar Sinai, ¿qué dijimos? Naaseh benishma. O sea, nosotros juramos cumplir toda la Torah. Viene ahora un Yehudí y dice, yo juro cumplir lo que ya juré cumplir. ¿Tiene sentido eso? No. ¿Mejor? Entonces eso es lo que denominan Jajamim en Shevuah Hala ala Shua. O sea, un juramento no recae sobre un juramento. Ahora, entonces, la pregunta es ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué? Porque yo juré, o porque esa persona juró no comer parte de lo que la Torah prohibió. O sea, no es la medida completa, sino él juró Hatzi Shiur, parte, ¿sí? 1 gramo, 10 gramos. Ahora, entonces, traigamos el ejemplo de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice que si yo como una parte
de la medida que la Torah prohibió. ¿Qué tipo de Isur hice? ¿Hice Isur de Jajamim o hice Isur de la Torah? ¿Qué tipo de Isur hice? No, Rabbi Yohanan. De la Torah. ¿No? ¿Por qué? Porque Hatzi Shura es solo una Torah. Entonces, si yo juro que no voy a comer 10 gramos de cerdo y comí, ¿sí? Entonces tengo que traer el Corbán. Entonces, según Rabbi Yohanan, no tengo que traer el Corbán. ¿Por qué? Porque eso ya la Torah lo prohibió. Entonces es como jurar sobre lo que yo ya había jurado. Como doble juramento. ¿Medio? Como ya eso ya está prohibido por la Torah, y nosotros los Yehudim aceptamos ese juramento, entonces yo ahora, cuando yo juro que no voy a comer eso, básicamente estoy haciendo como una especie de juramento en vano, que ese juramento no tiene sentido. Sí, que estás jurando lo que ya está jurado. ¿Ajón? Entonces, cuando la Torah me dice que yo tengo que traer un sacrificio por haber transgredido un juramento, cuando yo hice el juramento, pero si el juramento ya está dado de antemano, entonces, y lo que yo juré, básicamente, ¿sí?, está montado sobre un juramento anterior, entonces ahí no tengo que traer el corbán, no tengo que traer el sacrificio. Esa es la idea. Allá, entonces, ahora viene Resh Lakish. Resh Lakish dice que comer parte del shiur no es isur de la Torah, es isur de Jajamim. Es provisión de Jajamim. ¿Qué? La pregunta es, si algo que prohibieron Jajamim y yo juro sobre eso, y lo transgredí, si ahí el juramento es válido o no es válido. ¿Yo estoy obligado a cumplir lo que dicen Jajamim o no? Sí. ¿Sí? Ya dije, yo juré que no voy a comer pollo con leche. Pollo con leche, según la halajá, es isur de Jajamim, no es isur de Oraita. El isur de la Torah de comer carne con leche es comer carne de animal, no de ave. ¿Entender? Esa es la halajá. No solamente eso. La Gemara trae que había que en la ciudad de Rabbi Yossi comían pollo con leche. O sea, en su lugar todavía no se había adoptado en su momento la gezerá de Jajamim de no comer leche con carne de ave. La halajá no es como él y por eso nosotros hacemos como Jajamim, que eso está prohibido, pero es prohibición de Jajamim. Rega. Entonces yo ahora hago una shebuá de yo juro que no voy a hacer algo que prohibieron Jajamim y lo transgredí. Pues tengo que traer el corbán o no lo tengo que traer el corbán. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, no puedo comer pollo con leche porque es de la banana. ¿De la banana? No. Pero cumplir un juramento es una obligación de Oraita. Ahora que hice el juramento... ¿Y quién dijo que hay que cuidar lo que dicen Rabbanán? Sí, pero en ese punto específico y otros son medios estudios. Rega, נכון. עכשיו, entonces, si Resh Lakish está de acuerdo que Hatzi Shiur es asur de Jajamim, teóricamente, dice la Gemara, no tendríamos que obligar a esa persona que juró en un tipo de caso sobre algo de Rabbanán de traer el corbán. ¿Por qué? Porque también en un caso de Rabbanán la Shebuá no es válida. No es válida, ¿por qué? Porque es mitzvah al fin y al cabo. Es prohibición hacer algo así.
Mejor de que no es de Oraita, pero es de Rabanán, Jajamín lo prohibieron. Entonces, cuando tú juras por algo así, otra vez estás jurando sobre jurado. Juramento sobre juramento, y un juramento sobre juramento no es válido. Y por lo tanto, si lo transgrediste, no transgrediste nada, porque ese juramento básicamente fue pura palabra y no tiene sentido. Entonces, de acuerdo a esto, no se entiende algo que dice en el tratado de Shavuot, que dice ahí, Alamatnan, Shavuot shelo ojal. Una persona que juró, yo mañana no como. No como. ¿Sí? Yo el viernes, juro que el viernes no voy a comer. Y comió. Y comió. ¿Pero qué comió? Comió cosas que está prohibido comer. No por el juramento. Comió un animal prohibido. Un animal taref. ¿Sí? Comió un caldo de serpiente. ¿Sabes? Una lagartija. ¿Qué? Sí, ranas de pata. Pata de ranas. Ancas de rana. Juan, eso es una delicatez, ¿no? Comer patas de rana, ¿no? Ranas de pata. Ranas de ancas. Entonces, ya esta persona juró que no va a comer. Ya, él no especificó qué es lo que no va a comer. Pero, teóricamente, cuando una persona jura que no va a comer, ¿qué jura? ¿Qué jura? ¿Que no va a comer lo que no se puede comer o lo que sí se puede comer? Puede comer. Porque ¿para qué va? No, ¿para qué va a jurar lo que no se puede comer? Haré mejor ni que no se puede comer. Aunque no lo jure, no puede hacerlo. Aunque no lo jure. Mejor. Ya está jurado. O sea, eso de no comer eso ya está jurado en Har Sinai. Entonces, si esa persona juró que no va a comer y comió cosas que la Torah prohíbe, Hayav, dicen Jajamim, que de cualquier manera, él tiene que traer el Corbán, un minutito, porque él transgredió el juramento. Pero Rabbi Shimon Poter. Pero Rabbi Shimon dice que está eximido del Corbán, ¿okay? y no tiene que traer el Corbán. Ya analicemos esto. Rabbi Namba se preguntó ahí sobre la Mishnah. Amay Hayav Mushva Beomet Har Sinai. Pregúntale a Gemara. Más pitón que una persona que juró no comer y comió ranas de patas de rana. Ancas de rana, ranas de ancas. Sí. Ahora, de acuerdo a la regla que acabamos de estudiar, ¿tiene que traer el Corbán o no tiene que traer el Corbán? No tiene que traer. ¿Por qué? Porque ya está jurado. Entonces, la primera opinión en la Mishnah dice que tiene que traer el Corbán. Pregúntale a la Gemara, ¿lama? ¿Por qué tiene que traer el Corbán? Mushva Beomet Har Sinai, haré, ya tienes el juramento hecho en Har Sinai de que no puedes comer patas de rana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice Jajamim, la primera opinión, no Rabbi Shimon, ¿por qué dice la primera opinión que sí tiene que traer el Corbán? Esa es la pregunta. No porque juró. ¿Ah? No puede hacer. No porque juró, sino porque No. Ahí la Mishnah no habla de que tiene que traer el Corbán por lo que comió, sino porque transgredió el juramento. No, y esa es la pregunta. Más pitón que tiene que traer por el juramento. Haré lo que él comió, ya mejor que lo tiene prohibido comer. Porque igual no Puede ser. Pero lo que no se dio cuenta es algo que ya desde Har Sinai no lo puede comer. Entonces, esa es la regla. La regla es que no se puede cargar un juramento sobre un juramento. Entonces, si ya es juramento,
lo que tú juraste no tiene sentido. ¿Sí? Porque puede ser que cuando hizo el juramento pensó en algo que sí estaba permitido en ese momento para él, que podía comer, no sé, un pastel, y en eso ahora comió, que comía otra cosa es otra cosa, pero aún así puede ser que Pule un poco más lo que dijiste. o sea, Escucha bien, cuando él juró, ¿qué juró? Juró, yo no voy a comer patas de rana, o juró, yo no voy a comer. ¿Qué juró? Que no va a comer, va a comer. No. ¿Qué juró? que no va a comer. No voy a comer. No va a comer Michlal. O sea, que cuando él juró que no va a comer nada, también cosas que están permitidas. Él no juró, yo juro que no voy a comer patas de rana. No juró eso. Si él hubiera jurado no voy a comer patas de rana y comió patas de rana, ahí no hay discusión que no tiene que traer korban. ¿Por qué aquí dicen Jajamim que sí tiene que traer korban? Porque el Señor juró un juramento general de no comer. Rega. Y Rabu Shmuel de Rabbi Yohanan, tres grandes Jajamim, Amoraim, dijeron: Bekolel dvarim amutarim in dvarim asurim. Entonces, cuando yo digo que el juramento no es válido, cuando lo que tú juraste es solamente algo que la Torá te prohibió. Pero cuando el juramento es general e incluye cosas que sí tienes permitido comer. ¿Sí? Y eso es lo que hizo esta persona en este caso. Esta persona en este caso, ¿qué juró? ¿No comer cosas prohibidas o juró que no va a comer nada? Nada. Él juró que no va a comer nada. Entonces dicen estos jajamim, ¿sí? Que bekolel dvarim amutarim in dvarim asurim, cuando él incluye las cosas permitidas con las cosas prohibidas. ¿Qué? Lemashal, por ejemplo, él juró: yo no voy a comer ningún tipo de carne, ni carne halak, shehutá, lemeadrin, y tampoco voy a comer carne nevela, ni esta ni la otra, las dos cosas. Ni carne kasher, ni carne taref. Eso es lo que él juró. ¿Qué? Akshav. Y él después, por error, comió carne taref. Entonces, la regla es, no, pero eso ya lo tiene prohibido desde Arsinai. Entonces, teóricamente, el juramento no es válido. Pero dicen Jajamim, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque por cuanto que un componente del juramento sí es válido, él jala al otro componente y lo hace válido. ¿Entendés lo que expliqué? Valor particular, hace una mezcla. La parte válida del juramento transforma a la parte inválida en válida. O sea, él juró no comer carne kasher. ¿Ese juramento es válido o no es válido? Sí, ¿Es válido o no es válido? ¿Verdad que es válido? ¿Qué? ¿La Torá prohibió comer carne kasher? No. Entonces, cuando él transgrede ese juramento de no comer carne kasher, ¿tiene que traer el sacrificio? ¿Vadai? ¿Seguro? Ya fe. Entonces, eso es lo que él juró. No comer carne kasher. Pero también agregó, juro no comer carne taref. Al final él terminó comiendo, ¿qué carne? Taref. Entonces, dice Rabu Shmuel, si él hubiera jurado solamente no comer carne taref y comió carne taref, entonces su juramento realmente no es válido. Pero como hay un integrante del juramento que es sí válido, ¿sí? Que es, yo juro no comer carne kasher, a pesar de que lo que terminó haciendo no es comer carne kasher, sino comiendo carne taref, entonces, como lo metió en el mismo paquete, en el mismo juramento, en ese caso también la parte taref es un juramento válido, y por eso si él comió la carne taref,
¿sí? Se considera que transgredió el juramento y por eso tiene que traer el corbán. Perdón, Sí. una preguntita. Ahorita como estoy acordando de las leyes de Rabbi Ismael, pero aquí voy lo siguiente. Una cosa es que yo vengo y juro no voy a comer ningún tipo de carne, alguna Mejor. muy así, Mejor. ningún tipo de Ningún carne, tipo de carne. ningún tipo de carne. Y otra cosa es que yo vengo y digo y especifico, no voy a comer no voy a comer ninguna carne kasher ni taref. ¿Son casi lo mismo o no? ¿O hay una diferencia ahí? Puede ser diferente. Lo que pasa es que cuando una persona jura no voy a comer ningún tipo de carne, tú lo puedes interpretar. ¿Ningún tipo de carne de qué? Que yo puedo comer. Lo puedo traducir así. Por eso, claro. ¿Sí? Pero si yo digo claramente, yo juro que no voy a comer ni carne kasher ni carne taref, ahí no tienes ninguna duda de lo que juró. Él juró las dos carnes. O sea que en este caso siempre tengo que ver es mucho lo particular de cada Mejor. nación para poder cumplir con Pero, por un lado, esos son los dos componentes del juramento, pero al fin y al cabo el juramento incluye todo, toda carne. Entonces, básicamente lo que dice la primera opinión en la Mishnah es de que sí transgredió el juramento y tiene que traer corbán. ¿Por qué? Porque como es un juramento incluyente, entonces la parte que teóricamente no sería relevante para traer corbán es que hilo atrapada o tomada por la parte que sí es relevante y por eso tiene que traer el corbán. Esa es la opinión de Jajamim. Rabbi Shimon no acepta eso. Él dice no. Rabbi Shimon dice Patur, no tiene que traer corbán. No tiene que traer corbán. ¿Por qué no tiene que traer corbán? Porque Rabbi Shimon dice, no me llané. No conté que él juró por las dos cosas. Pero al final, lo que él hizo, ¿la Torah lo permite o la Torah no lo permite? No, está prohibido. Entonces, en el momento que él juró por eso, ¿sí? Y lo que hizo fue algo prohibido, entonces ese juramento no es válido. No es válido. Afirmo que también hay una parte o un componente en el juramento que sí es válido. Esa es la discusión que hay entre estos dos jajamim. Ahora, veresh le kishamar y atamote ela me mefaresh chatzi shiur be'aliba drabanan. Resh Lakish dice ¿por qué en este caso tiene que traer corbán? Entonces él explica y atamotze ela bemefaresh chatzi shiur be'aliba de Rabanan. Él dice, hay un solo caso en el cual una persona, si juró comer cosas prohibidas, aunque teóricamente ya eso está prohibido al Sinai, tiene que traer corbán. ¿En qué caso? Cuando él juró que no va a comer ni siquiera Hatzi Shiur, o sea, parte de la medida prohibida por la Torah, no completa. Y según la opinión de Jajamim, en el tratado de Shavuot, que opinan que la persona que juró no comer y no especificó cuánto. Él dijo, yo juro no comer cerdo. O sea, yo juro no comer cerdo. ¿Sí? La pregunta es, cuando una persona saca esas palabras, porque tienen que entender, en el tema de juramentos, en la Torá, es muy importante el término que uno utiliza. Lo particular. No solamente particular, sino el término, o sea, lo que él dijo, ¿qué significa lo que él dijo? ¿Sí? Porque a veces hay cosas que se pueden interpretar, que fue lo que él quiso decir. ¿No? Entonces, ¿cuál es el parámetro que yo tomo para decidir, por ejemplo, si hay algo que una persona dijo y lo puedo interpretar de dos maneras, o de una forma o de la otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación más lógica que yo tengo que tomar o que decir
para traducir ese juramento o esa promesa? Lo más sencillo. ¿Ah? Lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? En este caso, lo más sencillo es simplemente como... ¿Lo más lógico? Sí, lo más... ¿Y qué es lo más lógico? Cada uno es subjetivo. Cada uno es para él. Lo que en general dicen Jajamim en tema de juramentos es que esa es la forma de cómo la gente habla. O sea, cuando una persona dice tal cosa, entonces, la mayoría de la gente cuando uno dice tal cosa se refiere a eso. ¿Sí? Se refiere a eso. Entonces, yo traduzco su juramento de esa forma. Pero él te puede decir, no, pero yo quise decir otra cosa, no lo que la gente quiere decir generalmente. Pero no lo especificó. ¿No? Pero entonces la pregunta es, ¿quién traduce el juramento? ¿Quién? ¿Lo que en general dice la gente o lo que yo digo que quiero interpretar en el juramento? Lo que dice la gente. ¿Ah? Lo que dice la gente. No, esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es, cuando una persona jura, ¿sí? No comer, lo lejol, stam, ¿qué? Entonces, cuando una persona juró no comer, ¿cuánto juró no comer? ¿1 gramo, 10 gramos, o 20 gramos, o 30 gramos? O sea, él no especificó cuánto no va a comer. Entonces hay una opinión que dice que en la Torah comer significa comer por lo menos un quesay, una aceituna. Entonces cuando él juró no comer, se refirió a eso, a no comer lo que en la Torah significa comer. Pero menos de eso no juró. Menos de eso no juró. ¿Qué? Pero eso es con la condición que él no lo especificó. Pero si él lo especificó, si él dijo, yo no voy a comer ni siquiera Hatzi Shiur, ni siquiera una parte. Entonces ahí ya, clarísimo, él lo identificó. ¿No? Entonces, ahí va a dar que va a estar prohibido de comer a filu menos de un kezait. Y por eso si él jura de no comer una mínima medida, menos del shiur, de algo prohibido, entonces la shevua es válida. ¿Qué? Según Jajamim. Y si comió, tiene que traer corbán. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si la Torah prohibió solamente comer la medida, significa que si no comiste la medida, no transgrediste lo que la Torah dijo. ¿Ah? Lo mezcló. Entonces esto tiene continuación, pero como yo me tengo que retirar, Besat Hashem lo vamos a volver a ver la próxima semana y lo vamos a terminar de aclarar. Acá, señores. Ahora viene el rabino Natán Menashe, tu casa en Israel.